Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a otro espacio de encuentro semanal para hablar de casos y cosas de condominio aquí en la señal de Globovisión. Hoy tenemos un segundo programa dedicado a la alerta amarilla en los condominios por el COVID-19. Allí vamos a hacer foco. Pero hay una noticia. Hay una novedad, una resolución ejecutiva sobre el tema de la suspensión de cánones de arrendamiento. Y la tercera parte, eso es del 7 de abril apenas, y la tercera parte de nuestro programa estará dedicada a explicar las implicaciones, el impacto de esta nueva resolución oficial en la voz del doctor Enrique Herrera Silla. Y hace 40 años Hoy es 17 de abril del año 2021. En el año 1981, un grupo de jóvenes y de adultos constituía la asociación civil Escuela de Vecinos. Eso ocurrió en el salón de fiestas de un edificio. Para más detalles, las residencias Ducal en el Boulevard del Cafetal, en el municipio Baruta, en Caracas. Unos años después se convertiría en la Escuela de Vecinos de Venezuela y luego fue la institución que en todo el país acompañó el fenómeno de las asociaciones de vecinos. A todos sus pioneros, a todos los que participaron en esa larga historia de 40 años de la Escuela de Vecinos de Venezuela, nuestro reconocimiento en la mañana de hoy. Sabemos y no queremos nombrar, vamos a hacer valer lo que tenemos escrito, que en camino está el trabajo y en el trabajo. Y hoy vamos a comenzar con aclarando una duda que surgió la semana pasada. ¿Qué es la sanitización? ¿Qué es la desinfección en un condominio en estos tiempos de pandemia y cuarentena? Y para eso vamos a recibir hoy a un experto, a Lennox Simmons de Vital Clean. Perfecto, Elías. La sanitización, ¿qué es la sanitización o cómo podemos entender el proceso de sanitización? En primer término, podemos decir que sanitización viene del vocablo inglés, que traducido al español podemos referirlo a lo que es el proceso de saneamiento, higienizar o esterilizar áreas o superficies. Para un mejor entendimiento de la audiencia podemos compararlo con un proceso de limpieza. La limpieza no es más que el retiro de la suciedad visible con agua y jabón o detergente de las superficies. La desinfección es la eliminación parcial de microorganismos de superficies inanimadas como suelo, pisos, escritorios, sillas, objetos. En el caso de la sanitización es cuando aplicamos agentes desinfectantes especializados para fines específicos en lugares para bajar la carga microbiológica y de agentes contaminantes que están presentes en esas áreas o ambientes. En este sentido, existen diferentes metodologías o elementos que son los más recomendados a emplear para hacer procesos de sanitización, sobre todo en los actuales momentos que vivimos esta crisis generada por el COVID-19 o coronavirus. Particularmente en la empresa y dentro de los estándares internacionalmente aceptados, nosotros recomendamos e incluso utilizamos dentro de nuestros elementos lo que son componentes, maquinarias, equipos especializados, los cuales son rociadores por carga electrostática o ULB de ultra bajo volumen, donde estos equipos hacen procesos de rocío de nieblas frías, los cuales generan cargas negativas al agente sanitizante, y este agente sanitizante lo que hace es envolver a todos los virus y microorganismos, las partículas de virus y microorganismos, eliminándolas del ambiente y las superficies. Es lo más idóneo para el empleo de eliminación de agentes contaminantes o virus en el ambiente en el proceso de sanitización. Ahora bien, la manera de realizarla o los protocolos que se deben emplear son diversos. Sin embargo, existen
protocolos de desinfección, protocolos de saneamiento hospitalario que están aceptados, probados, para lo cual se hacen procesos de especializaciones, entrenamientos extensivos al personal que realiza este tipo de trabajo, como es nuestro personal, nuestra experiencia. ¿Qué otros elementos, qué otras informaciones debemos conocer, debemos manejar en los condominios de nuestro país, Lennox? Les recuerdo que estamos conversando con Lennox Simmons de Vital Clean. Él ya ha estado con nosotros y hoy nos orienta específicamente sobre sanitización, sobre desinfección. Un tema que ya había llamado nuestra atención en el programa anterior. Dinos, Lennox. Sí, Elías, bueno, el tema de qué hacer cuando ha fallecido un vecino, lamentablemente, en el condominio, en nuestro edificio, en las instalaciones de trabajo, de oficinas o en una empresa. ¿Qué tipo de sanitización se debe hacer y en qué espacios? Bueno, en principio podemos decir de que primeramente hay que hacer un tratamiento aplicando protocolos de control crítico de la enfermedad. Es decir, esto debe hacerse por personas y empresas especializadas. No debe arriesgarse las demás personas a realizar estos procesos de sanitización. Existe todo un protocolo de desinfección de espacios de forma crítica y eliminación de riesgos biológicos. Nosotros podemos clasificar dentro de cualquier edificación o condominio donde haya fallecido o donde hayan personas contagiadas con el COVID en tres. Primero, áreas críticas, áreas no críticas y áreas semicríticas. Primeramente, de plano, podemos decir que las áreas críticas es el área o el piso o el ascensor, por decirte, dentro del edificio, donde usualmente esta persona circulaba. Esa va a ser el área crítica, área esencial, el apartamento donde habita esa persona. Luego tenemos las áreas no críticas. Podemos hablar el resto de las áreas comunes del edificio o de la edificación. En este caso podemos estar hablando de las escaleras, podemos estar hablando del lobby, de la planta baja, del área de estacionamiento, y áreas semicríticas podemos estar hablando las áreas de contacto. ¿Cuáles son las áreas de contacto? Las áreas de recepción, las áreas de vigilancia, los pasamanos de las escaleras, las botoneras, este tipo de zonas. ¿Okay? Ahora bien, dentro de este protocolo, una vez identificado cada una de estas áreas dentro de la edificación, se debe hacer una sanitización con el producto o el agente desinfectante especializado. La recomendación aquí es que cuando se trata de elegir un producto de desinfección, debe asegurarse de que sea seguro para usted y para todas las personas que entran en contacto con este producto. Esto quiere decir que el producto debe ser un producto certificado, un producto probado por laboratorio, aprobado por los organismos competentes a nivel internacional. Podemos estar hablando como la NSF, la FDA o EPA, que son organismos que ya han clasificado cuáles son los productos que son 99% efectivos en la eliminación de los microorganismos y de los agentes que generan el SARS-CoV-2, lo que es el COVID-19. Debemos tomarnos muy en serio la seguridad en el uso de los productos que vayamos a implementar en el proceso de sanitización. El coronavirus es algo que nos está afectando a todos y debemos ser seguros en reducir la propagación. Así que es muy importante manejar los protocolos adecuados
manejarlo con las empresas especializadas, adecuadas, y de verdad, independientemente de la situación país o situación económica que se está viviendo, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, no escatimar los esfuerzos en implementar estos procesos de sanitización. Lennox está a esta hora muy activo en sus redes sociales justamente para atender cualquier duda que tenga nuestro público. Y nosotros, Lennox nos habló de qué hacer cuando fallece un vecino en el edificio. También fue un tema que abordamos la semana pasada. Vamos a regresar con las recomendaciones de una psicóloga venezolana sobre cómo manejar el duelo en nuestra comunidad en estos tiempos de COVID-19. Sábado 17 de abril, por primera vez estará presente la columna micondominio.com en las páginas del Diario del Universal. Muchísimas gracias a ese equipo por habernos abierto las puertas para que volvamos a estar en un medio impreso. Qué sabroso el olor, la textura del papel, de la tinta, estar allí y por supuesto también en la versión digital. Cada semana micondominio.com en el Diario del Universal. Y hoy, por cierto, estamos en la comunidad de Colinas de Bellomonte haciendo un TV Foro. Justamente el tema de qué hacemos cuando fallece un vecino en el condominio nos ha tocado muy cerca a Tibaira Altuve, Elías Santana, los miembros del equipo de micondominio.com. Y por eso queríamos contar con la participación, un privilegio, tenerla a ella y su orientación de la psicóloga venezolana Sofía Behrens. Sofía, muchas gracias por compartir. ¿Cómo manejamos? ¿Qué consejos nos da a las comunidades, a los condominios, Sofía, de cuando fallece un vecino en estos tiempos de COVID? Lo primero que tenemos que saber es que las personas que tienen familiares fallecidos por COVID es que acaban de pasar por un evento absolutamente traumático. Es considerado un evento traumático. Evento traumático es todo aquel que pone en riesgo la vida física o la psique de la persona. Y por supuesto el COVID-19 pues entra en esa categoría. Por otro lado, es una muerte rápida, inesperada, las personas están bien sanas, se contagian y mueren de manera muy rápida. Luego no hay rituales de fallecimiento que ayuden al procesamiento del duelo. Generalmente son duelos sin despedidas, sin velorios, pues y esto complica su resolución efectivamente. No sé qué hacer con el vecino que le ha fallecido un familiar con COVID. Lo primero es saber que, pues, que está en una situación, está transitando una situación absolutamente difícil en su vida, tener un comportamiento compasivo, ponerse en el lugar de él y si se puede, dependiendo de qué tan cercano estés con tu vecino, pues van a haber diferentes respuestas obviamente. Y lo importante es, uno, saber qué está pasando, como le decía, por un momento muy difícil en su vida, muy traumático. Lo pasó el familiar fallecido y lo están pasando ellos como familiares en este momento, donde hay una situación país, donde pues hay un sistema de salud precario, pues que la gente realmente tiene que hacer muchas cosas para hacerle frente a esta situación. Y ser solidarios con las personas, ser compasivo con las personas, decir lo siento mucho, ofrecerle la ayuda y muchas veces si no la pide, pues y sabes tú que tiene una necesidad que tú puedas de alguna manera favorecer su situación, puedes prestarle evidentemente toda la ayuda posible ante esto. Yo creo que eso son cosas sencillas y que podemos hacer ante una situación como esta. No criticar, no preguntar acerca del contagio. Yo creo que es muy importante, a menos que él te lo quiera decir, escuchar lo que te quiera decir. Eso es otro punto importante, escuchar. Si quiere hablar contigo, pues escucharlo. Muchas veces no hay que decir mucho, sino estar presente. En estos tiempos es muy importante que en los condominios sepamos cómo manejar la relación, la cotidianidad de nuestros niños, niñas, adolescentes. Imagínense, tienen casi un año encerrados en las casas, recibiendo toda esta información de los medios de comunicación, de las redes sociales. Por eso le pedimos a la doctora Lila Vega. Lila es médico, es pediatra, es la coordinadora de la red de madres, padres y representantes, es una experta en la materia. Lila, ¿qué consejos nos das? ¿Cómo manejamos esa presencia cotidiana de nuestros niños, de nuestros adolescentes en los condominios en tiempos de pandemia?
¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los adolescentes? ¿Cómo manejamos su necesidad de socialización, su necesidad de actividad física? Es momento de convocar una reunión familiar, es momento de discutir qué podemos hacer, qué actividades son seguras para nuestra familia, para nuestros niños y adolescentes. ¿Qué tener listo en esa reunión? ¿Cuál es la agenda de esa reunión? En primer lugar, discutir la situación de la pandemia en nuestra comunidad. No es lo mismo lo que vive una población de Beltamacuro que lo que puede estar viviendo una población en la ciudad de Caracas en este momento. Entonces, ubicar a nuestra familia en el contexto epidemiológico, lo que está pasando en nuestra comunidad. En segundo lugar, identificar, quiénes son en nuestra familia las personas que tienen riesgo o mayor riesgo. Eso tenemos que tenerlo claro. Luego, revisar, cuáles son las medidas preventivas en este momento, qué se sabe de la transmisión, qué se sabe de cuáles actividades son seguras. Y con esa información, con esa agenda, plantearle a la familia cuáles son sus necesidades y cuáles podrían ser las actividades que se pueden realizar de manera segura. Con la voz de todos estos expertos cerramos nuestro especial de hoy sobre condominios en alerta amarilla para darle paso a una información muy reciente. Decreto del 7 de abril, suspensión de los cánones de arrendamiento. Ya regresamos. Recientemente, el 7 de abril, en la Gaceta Oficial sale un decreto. En ese decreto se habla de la suspensión de pagos de cánones de arrendamiento de viviendas principales y de locales comerciales. De inmediato, el abogado experto en derecho condominial y además asesor inmobiliario, Enrique Herrera Silla, del equipo de asesores de micondominio.com, hizo una guía y le hemos pedido a Enrique, que generosamente ha aceptado, que nos haga un resumen. Es la orientación básica que todos tenemos que tener sobre este nuevo instrumento jurídico. Gracias, Enrique. Adelante, por favor. Hola, Elías. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Voy a comentarte muy brevemente los aspectos más importantes que tienen que ver con el reciente decreto gubernamental relacionado con la suspensión de pagos de alquileres sobre viviendas principales y locales comerciales. Lo primero es que este decreto, el decreto 4577, es un decreto publicado en la Gaceta Oficial 42101 de fecha 7 de abril del año 2021 y es una continuidad, es decir, es el tercer decreto donde el Ejecutivo Nacional, a través o aguas abajo del decreto de estado de alarma, permite la suspensión de los pagos de alquileres, en este caso por un lapso de 6 meses contados a partir del 7 de abril, pagos de alquileres de viviendas principales y locales comerciales desde el 7 de abril hasta el 6 de octubre del año 2021. Particular interés merece entender que se trata de una suspensión, no es una exoneración de pagos. Los inquilinos o los arrendatarios no pueden pretender que este dinero que de acuerdo con este decreto pudieran dejar de pagar, va a ser así toda la eternidad una vez que venza el decreto, y si no hay otro, pues el arrendador y el arrendatario tendrán que acordar la forma de pago. El arrendatario tendrá que pagarle al arrendador lo que le adeude. No se le puede exigir que sea de un solo pago, de una sola vez, sino de 2 o más cuotas o de 2 más pagos. En todo caso tiene que haber un mutuo acuerdo de ese pago, del pago de esa deuda. Si no hay acuerdo del pago de la deuda, de la forma en que va a pagarse esos cánones de arrendamiento que fueron suspendidos y que no fueron pagados, en el caso de las viviendas principales, la SUNAVI es el organismo, la institución gubernamental que va a servir de mediador para que el arrendador y el arrendatario puedan llegar a un acuerdo en la fórmula de pago. Y en el caso de los locales comerciales es la SUNDE. Particular atención también merece que los locales comerciales amparados por este decreto solo son aquellos que no abran por alguna circunstancia relacionadas con la pandemia sus puertas al público. Es decir, aquellos locales comerciales que estén trabajando tienen que pagar y no tienen el derecho de acogerse a la suspensión de pagos. Los contratos de arrendamiento continúan vigentes, tanto de vivienda como de locales comerciales. Se han suspendido, este decreto suspende los desalojos por cualquier causa que se vea relacionada con las viviendas principales, y solamente por la falta de pago se suspenden las acciones de desalojo por falta de pago para los locales comerciales.
El decreto no ampara depósitos, oficinas, galpones industriales, consultorios médicos, institutos educativos, terrenos sin construir. ¿Puede llevarse a cabo un nuevo contrato durante este periodo? Sí, si el arrendador alquila, por ejemplo, un local comercial y el local comercial abre, puede abrirlo y el decreto no tiene nada que afecte a esa relación, a menos, por supuesto, que a partir de la fecha en que se haya suscrito el contrato de arrendamiento, el arrendatario tenga que cerrar por el problema de la pandemia, en cuyo caso, aun cuando se haya firmado un nuevo contrato, el arrendatario podrá acogerse a el decreto. Si tengo deudas atrasadas, ¿también están amparadas por este decreto? Sí, no solamente porque ha habido 2 decretos anteriores que así lo han establecido, sino inclusive antes, las deudas que estuviesen vencidas antes del primer decreto, que es decir, antes del marzo de 2020, 2 de marzo de 2020, pues también están allí dentro de esas suspensiones. El condominio, en el caso de los arrendatarios de viviendas, bueno, por mandato legal, el condominio le corresponde al arrendador. Ahora, si el arrendador y el arrendatario han pactado que el condominio lo pague el arrendatario, inclusive también en locales comerciales, aquellos locales comerciales de centros comerciales, tiene el derecho el arrendatario de suspender ese pago. Cualquier tipo de pago relacionado con el inmueble arrendado puede, no solamente el canon de arrendamiento, estoy hablando en este caso de locales comerciales, puede dejar de hacerlo el arrendatario. Recordemos que el pago del condominio en los locales comerciales y en las viviendas realmente son obligaciones del propietario arrendador, que a lo mejor por mutuo acuerdo se haya acordado que el arrendatario es quien debe hacerlo, es otra historia. En definitiva, es lo que puedo decirles, recordar, insisto, en que no hay una exoneración, es una suspensión de pagos. Si quieren saber más de este tema, pueden ubicarme a través de las redes sociales que están allí en pantalla. Muchísimas gracias, Elías, gracias Globovisión, gracias audiencia, hasta una nueva oportunidad. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden, estamos con los vecinos de Colinas de Bellomonte. Si tú quieres que visitemos tu comunidad un sábado y hacer un TV Foro, comunícate con info@micondominio.com. Allí también nos pueden enviar, por cierto, sus casos para ser respondidos, para ser atendidos aquí en micondominio.com TV. Saludos especiales a los vecinos de Colinas de Bellomonte y todo el mundo a buscar el Universal, porque desde hoy está la columna de micondominio.com cada semana en ese diario de circulación nacional, que por cierto recientemente acaba de cumplir años. Nuestras felicitaciones. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima semana.